¿Qué tal, amigos? Tengan buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estén escuchando y viendo. Los saludos, amigo Edward Games, y estamos en esta nueva edición de Spectápolis para hablar de una de las películas que se acaba de estrenar y que está en boca de todos, y que es algo que teníamos muchísimas ganas de hacer desde que supimos que se iba a estrenar hasta el momento en el que la vimos. Tuvimos la oportunidad de verla un día antes del estreno, que fue el jueves, en estas funciones de preestreno. Y pues desde ahí quisimos esperar, obviamente, que pasara el fin de semana para que pudieran algunos de ustedes verla y no hacer tanto spoiler, porque vamos a hablar con spoiler, de eso quiero avisar. Y digo hablamos porque nuevamente está acompañándonos nuestro gran amigo Gerardo el Castor. ¿Qué tal, amigos? Esperando que la estén pasando bastante bien. En efecto, vamos a estar platicando del capítulo 2 de It. Cabe mencionar que ya la vimos 2 veces, de hecho acabamos de verla hace un rato. Y sí, es algo que está en boca de todos ahorita y queremos ver qué podemos encontrar en esta nueva versión, más bien en la continuación de la nueva versión, y cómo concluye. Así es, amigos. Y bueno, como bien menciona, la traemos calientita y queríamos comentarlo. Precisamente la vimos por segunda vez porque había muchos detalles que queríamos pues platicar con ustedes, sobre todo porque he estado viendo mucho todo el feedback que hay en redes sociales al respecto de la película. He leído opiniones muy variadas, no nada más de extraños o desconocidos en la red, sino también de conocidos, amigos, etc. Y hay opiniones muy variopintas, entre los que realmente les gustó la película, otros que piensan que pues solo es entretenida, y hay quienes la detestan completamente. Y pienso que desde la primera adaptación, que fue el primer capítulo de esta nueva adaptación más bien, ya tenía opiniones muy distintas, ¿no? O la amabas o la odiabas. Y pienso que esta película, que está dividida en dos, porque yo la veo más bien como una película muy grande, porque literalmente empieza exactamente donde termina el capítulo anterior, para darnos este sentido de continuidad. Sí fue hecha para los lectores, y esto es algo bueno y malo al mismo tiempo. De eso vamos a estar hablando un poquito. Pero retomando las opiniones, he escuchado quienes dicen que es muy mala. No comparto esta opinión. Si bien entiendo por qué no les gusta, entiendo lo que no funciona en la película, pienso que están omitiendo cosas muy buenas. Y antes de hablar a fondo del argumento, quiero hablar primero de este apartado de cosas positivas que tiene la película, que siento que todos los que vamos a ver una película al cine deberíamos de fijarnos, no nada más en esta, sino en todas las películas. Y es obviamente el reparto. El reparto es excelente. No solo el parecido físico, sino creo que los actores hicieron un trabajo fenomenal con su papel. No solo pudieron recrear la gesticulación y esta actitud que tenía el primer elenco juvenil, que ya de por sí fue un elenco que tenía una química pues muy poco habitual en películas de este tipo, sino que lograron aportar, pienso yo, el aspecto más dramático de la película, que tanto el libro como esta adaptación se centró en sus personajes, y esto creo que está muy bien logrado. La persona que hizo el cast, muy bien, y los actores, pues excelente. Independientemente de te guste o no, por el argumento, lo que sea, está muy bien logrado el apartado actoral. Otra cosa que quiero mencionar es la fotografía. Creo que tiene varias de las mejores transiciones que yo he visto en el cine. No nada más en películas de terror, sino en general. Son transiciones casi que como si las leyeras del libro a la pantalla. Más bien las pasaras del libro a la pantalla, y no porque necesariamente en el libro estén igual, sino que es algo que te imaginarías, algo que podrías pensar en tu mente, como cuando lees una escena y luego lees otra, hacer esta transición en tu mente. Siento que así es este vocabulario visual que tiene el director de fotografía, obviamente llevado de también la fenomenal dirección de Andy Muschietti, que creo que hizo un trabajo muy bueno, siendo un director pues muy nuevo. Realmente no tiene muchos trabajos antes de It. Se tomó muy en serio su papel. Se aventó un paquete muy grande al querer adaptar algo tan difícil que sabía que iba a causar polémica. Sabía que lo iban a criticar. Sabía que le iban a decir muchas cosas negativas. Y sin embargo,
tuvo el valor de hacerlo, y hacerlo con mucho respeto al trabajo original. Y esa es otra de las cosas, que hay mucho respeto al trabajo original. No necesariamente eso es bueno todo el tiempo, pero se agradece para los fans. Y creo que también otra de las cosas muy bien logradas es, obviamente, pues sí, podría decir que no tanto los efectos especiales, sino más bien estas... la forma en la que trata de ponernos en contexto de algunas situaciones, pues perturbadoras, por decirlo de alguna manera. Desafortunadamente, si no tienes el background del libro, no vas a entender muchas de estas situaciones, pero creo que logró causar un ambiente desagradable con algunas de estas escenas, y eso era precisamente lo que quería lograr, y lo hizo. Por poner un ejemplo, ¿no? Estas como la escena de la anciana que salió en los trailers. O sea, simplemente juega con estos aspectos del silencio, de las pausas, dejando más espacio a la capacidad actoral de cada personaje, para que hagan este ambiente de tensión. Sí, se vio afectado por los efectos especiales, porque no tuvo mucho presupuesto. Eso también es algo que debe aplaudirse, que logró cosas muy buenas con poco presupuesto. Quizá hubiera utilizado menos efectos en algunas ocasiones y hubiera logrado un efecto más fuerte. Pero bueno, pienso que estas son cosas muy buenas. Y la música también es muy buena. Se me hizo algo bastante ad hoc con cada escena, con cada movimiento, con cada plano. Están muy bien sincronizadas. Y bueno, estaría hablando demasiado, pero vamos a dejar que también el Castor nos comente qué cosas considera positivas de esta segunda parte con respecto a este tipo de apartados. Es que aquí hay muchísimas cosas de las que podríamos hablar que fueron muy buenas en esta película. Retomando un poquito lo que comentabas, el reparto. Desde la primer película, Bill Skarsgård es muy, muy buen personaje. De verdad que logra transmitirnos mucho terror. Creo que tiene una gesticulación muy buena, sobre todo. Sus diálogos son muy buenos. Y a mí lo que me gusta mucho es cómo logra hacer cambios muy radicales de intención. Cómo su gesticulación le ayuda mucho a transmitirte sensaciones muy diferentes de la nada. Y creo que eso le ayuda a crear un personaje verdaderamente terrorífico. También retomando un poquito lo que comentabas hace rato de la imagen, de las transiciones. Hace rato comentábamos, creo que no me había fijado tanto en los cambios de escena en las transiciones desde la película de Harry Potter y el prisionero de Azkaban, que también tiene un excelente trabajo de fotografía, y el trabajo que se hizo en esta película no lo compararía, pero me recordó bastante, porque es muy bueno. Es precisamente como cuando estás leyendo el libro y uno de los personajes tal vez tiene un recuerdo del pasado, pues obviamente se empieza a acordar, y posteriormente termina su flashback, termina su recuerdo y vuelves a donde está el personaje original. Eso es algo que se hace y queda bastante bien. La transición es excelente. Y bueno, finalmente, como comentabas también, la historia, todas las situaciones que nos llegan a causar de manera incómoda, por decirlo así, cuando estamos viendo a los actores precisamente desarrollar ciertas escenas, desarrollar ciertos recuerdos que tienen de sus infancias, o situaciones que están viviendo actualmente que finalmente llegan a ser provocadas por eso, sí logra incomodar bastante, logra realmente transmitirte mucho terror. Y si bien los efectos especiales a lo mejor no son suficientemente sorprendentes, por decirlo así, habrá gente que es muy exigente y a lo mejor dice, es que eso no me perturba, no me asusta, no me da miedo. Eso lo podemos entender, pero otra cosa que es bastante importante que tomemos en cuenta para tener un mejor background de la película es que It representa al miedo que cualquier persona puede tener, y pues en ese sentido no todos tenemos un mismo umbral del miedo, no todos tenemos una misma concepción del miedo, y tal vez por eso hay escenas que no nos sentiremos que no nos asustan,
pero si lo vemos desde el punto de vista de que It representa el terror en su máxima expresión, creo que eso nos puede ayudar a entender mucho lo que se hizo al momento de grabar ciertas escenas, y lo podemos entender como una situación realmente terrorífica. Tal vez no para nosotros, pero sí para los personajes. Entonces, a pesar de eso, creo yo que el trabajo de los efectos especiales es bueno, es bastante interesante. Aparecen por ahí algunos zombies, algunos leprosos, y de verdad creo yo que es un buen trabajo, no me desagrada. Ok, ahora vamos a hablar rápidamente del apartado negativo que tiene la película, antes de hacer algunas explicaciones y comparaciones con el material original, que es básicamente lo que habíamos tenido tantas ganas de hacer en este podcast, precisamente porque hay cosas que si no leíste el libro se te van a ir o no vas a entender, pero que queríamos señalar, y el por qué pienso que no es una mala película. Pero bueno, a eso ya lo hablaremos un poquitito más adelante. Sobre el aspecto negativo, creo que me parece que son tres cosas de las cuales la película flaquea más. La primera es este factor de que tuvo demasiado hype la película. Hubo demasiada expectativa. Sí, la gente tenía una idea quizá muy fantasiosa de cómo iba a ser por lo que se decía de esta película. Y probablemente cuando tienes expectativas tan altas no se cumplan. Y esto creo que fue lo que pasó. Si buscaban una película únicamente de terror, completamente estremecedora y aterradora, sí, It Chapter 2 no es esta película. ¿Por qué? Si bien nos la venden como una película de terror, pienso que desde el libro no es correcta esta afirmación. Es más bien sí es terror y drama. Y en ese apartado, enfocándose tanto en desarrollar los personajes, creo que cuando la juzgan nada más por el aspecto de, no sé, a lo mejor tenían la idea de que iban a salir muy asustados, o no sé, iban a ver monstruos. No, la verdad no tengo mucha idea de qué era lo que se imaginaban, porque inclusive Stephen King alguna vez mencionó que el punto, más bien el foco de atención de la novela, el tema principal de esta es la amistad, las relaciones que tienen precisamente de amistad los perdedores, de estos vínculos. Y sí, el móvil es precisamente Pennywise como antagonista, como en todos los materiales, normalmente el antagonista es el móvil de la historia. Es como por ejemplo en The Shining, que todo el mundo piensa que la película trata de un hotel embrujado, y también el libro, y no es así. Stephen King también ya mencionó que el libro habla de la desintegración familiar, sobre todo. Sí, trata la locura de Jack, pero desde su enfermedad, primero desde el alcoholismo y los problemas que tuvo en su casa. Y lo mismo pasa con It, siendo una obra de Stephen King. En ese aspecto, si lo piensan, si lo ven desde esta arista, cumple perfectamente con esto, pero es un aspecto muy negativo como película de terror, porque hace que probablemente las personas digan, no, pues no me da miedo, o ay, qué chafa, o no sé, eso no sé, no asusta, no se ve impresionante, no, lo que sea. Tienen que tomar en cuenta que la película está contada desde la perspectiva de los protagonistas de manera muy personal, y esto puede ser un punto poco favorable para la película. Otra cosa que no le vino muy bien precisamente es quizá los efectos especiales. Si bien hicieron maravillas con tan poco presupuesto, hubo cosas que probablemente sin tanto CGI se habrían visto mejor, como la escena de la anciana. Aguas porque ya dijimos que iba a haber spoilers. En los trailers se muestra la escena, casi la escena completa de la anciana, con excepción de cuando aparece en su forma más monstruosa. Esta forma monstruosa ya es completamente en CGI, y la verdad es que se perdió toda esa tensión que creó el director, y obviamente también el director de fotografía con los diferentes planos, todo este ambiente tan incómodo que se crea en esta plática que tiene Beverly con la anciana, con la señora Kirsch, desaparece cuando entra la figura en CGI. Creo que si la señora hubiera salido la actriz desnuda
la viejita, a corretear a Beverly, no sé, tal vez con un poco de maquillaje práctico, ¿no? Más zombificada, como se ve en una parte que tiene como algo en la piel, como raro. Creo que si solo hubiera salido corriendo desnuda con estas cicatrices en el cuerpo, me habría dado mucho más miedo y me habría causado más asco que ver a la figura en CGI. Entonces en este aspecto le pasa lo que en la primera película con la escena del proyector en el garage, en el que sale Pennywise como gigante y está completamente hecho en CGI, y se perdió toda la tensión que se había logrado con el paso de las imágenes cuando están viendo el proyector. Creo que esto es algo que jugó de manera muy poco favorable. La escena del final, precisamente con la forma entre comillas final de Pennywise, le pasa lo mismo. Si bien no estuvo tan mal adaptada, se nota que es CGI luego, y pienso que le hubieran dado un poco más de importancia a la forma arácnida que a la forma de payaso. O sea, estuvo bien que las combinaran, no veo que esté mal, pero se veía más como payaso que como araña. Y no es porque se tenga que ver como araña, sino porque, pues, en un entendido de que era la forma más cercana en que los perdedores, que los seres humanos más bien pueden comprender la forma de eso. Ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Pues no sé, le hubieran dado algo un poco más inhumano todavía. Y precisamente este CGI juega en contra también de la actuación de Bill Skarsgård, porque Bill es muy buen actor y tiene escenas en donde realmente se le ve una capacidad actoral y logra crear una incomodidad pues que son de aplaudirse. Y además creó una versión completamente distinta a la de Tim Curry, más cercana a la de la novela, más inhumano, porque si tú ves la serie de los 90s, la verdad es que el Pennywise de Tim Curry más bien parece un sociópata y hasta cierto punto un violador, que no sientes que quiera matar a los niños, más bien sientes que los quiere violar hasta cierto punto. Inclusive con estos chistes sexuales de, Eddie, no quepo, aquí está muy estrecho. Este tipo de cosas que metió para crear incomodidad son más jugando con lo sexual. Y Bill entendió muy bien el personaje, de hecho lo comentó en las entrevistas, que cuando había leído el libro, porque obviamente él sí leyó el libro y luego el guión, se le hacía que Pennywise, It era un personaje inhumano, completamente inhumano, que trataba de imitar cosas humanas, pero que como que no acababa de comprenderlas. Y se nota en varias escenas. Desafortunadamente esto le viene muy poco a favor cuando hay mucho CGI y mucho maquillaje encima de él. De hecho hay una escena donde sale sin maquillaje, donde se nota la impresionante capacidad actoral de Bill Skarsgård. Y que me hubiera gustado más que le dieran escenas de ese tipo, ¿no? Sin tanto CGI. Pero pues esto pues no juega muy a favor. Y lo último que pienso que juega en contra de la película es que depende demasiado del material original. Y esto, aunque amigos les parezca que es algo bueno, no lo es, porque una película debe sostenerse por sí misma. Y los que leímos el libro entendemos muchas situaciones, pero ya me tocó ver en muchos reviews y en muchas opiniones que si no lo has leído, de verdad hay cosas que no tienen sentido para la mayoría de las personas. Y entiendo por qué es que falta ahí algo que uno tiene porque leyó la novela, pero la película no te explica. Y estos son, creo yo, los puntos más negativos que tiene y por lo que muchas personas pueden pensar que es mala. Considero no es mala. Realmente no lo pienso así. Ya hablaremos un poco más de las comparaciones del libro. Pero ¿tú qué opinas, Gerardo? ¿Cuáles son los puntos negativos para ti? Pues bueno, como bien comentas, algo que yo creo que se pudo haber aprovechado mucho mejor, como lo decías ahorita, era precisamente la actuación de Bill Skarsgård. Porque yo recuerdo mucho en la primera película, en el capítulo 1, la escena de la coladera con Georgie. Yo recuerdo mucho que ahí Bill Skarsgård lo que hizo es primero tener un diálogo muy amigable con Georgie, pero si ponemos mucha atención en sus expresiones faciales, primero lo vemos muy jovial, muy alegre, y de la nada cambia su expresión a una totalmente siniestra. Entonces ese recurso que tenía él como actor, creo yo que ahí nos lo dejaron muy claro, estuvo muy bien, y en esta película casi no lo vi.
Eso es lo que no me agradó del todo. Como bien comentas, hay una escena que es precisamente después de que la anciana ataca a Beverly. Es cuando lo ve sin maquillaje y ahí sí podemos observarlo muy bien cómo desarrolla este tipo de diálogos, pero creo que fue nada más esa escena y la escena en el partido de béisbol cuando se encuentra con la niña. Creo que son las únicas dos escenas en las que lo vemos haciendo ese tipo de expresiones. El resto de la película lo seguimos observando, pero ya es mucho más CGI y entonces creo que se pudo haber aprovechado eso mejor. Y hay otra cosa que tampoco me agradó del todo. Esto ya es un poco más a nivel del guión. Creo que Richie hace demasiadas bromas innecesarias en momentos que no son los adecuados. Sabemos que Richie desde siempre es un personaje muy bromista, tanto que cuando se hizo adulto se dedica a la comedia, es comediante. Pero aún así siento que hay muchos momentos en los que es muy innecesario que Richie haga alguna broma y sin embargo ahí las tenemos. O por ejemplo, también comentábamos hace rato, cuando ya está terminando la película, cuando Eddie se muere, cuando todos están preocupados por Eddie, oye Eddie, ¿sabes qué? Tranquilo, te vamos a ayudar, te vamos a ayudar. Y viene Eddie con un chiste malísimo, sinceramente es malo. Cuando está a punto de morirse. Entonces, creo yo que la película tiene muchas bromas muy innecesarias. Y sinceramente no. Creo que eso es de los puntos que no le ayuda. Y otro punto que también tocaste es precisamente eso, que esta película depende muchísimo del libro. Lo que platicábamos hace rato después de ver la película es el caso de Henry Bowers. Realmente no se da en la película una explicación de qué pasó con Henry Bowers, de por qué Henry Bowers sale del psiquiátrico y va a buscar a los perdedores para matarlos. Realmente si eres una persona que no ha leído el libro o que tal vez tampoco ha visto la miniserie de los 90s, no vas a tener ni la más mínima idea de qué hace Henry Bowers ahí, realmente. Entonces, sí creo que es un punto débil que la película tenga que depender tanto del libro para que puedas entender ciertas situaciones. Sí, ahora que comentas lo de Henry, precisamente, esto lo vi en otro análisis, de hecho, estaba viendo videos al respecto y alguien lo comentó, ¿no? Como de es que, bueno, esa escena como que no aporta nada a la película. Y en cierto punto tiene razón. Como mencionas, si leíste el libro entiendes perfectamente por qué. De hecho, aparece una especie de zombie que aquí está representado con la figura, con el cadáver de Patrick Hostetter. En el libro sí aparece una especie de zombie, pero no con Patrick, sino con Burp, que es el otro amigo de Henry que muere durante el primer enfrentamiento que tienen con Pennywise. Se explica en el libro un poco esto. Ahorita vamos a hablar de las comparaciones del libro, pero lo voy a mencionar aquí muy rápido para que entiendan muy bien este punto de por qué decimos que depende demasiado de la película. Y es que en el libro te explican que It, o bueno, Pennywise, como le quieran llamar, estaba molesto con los perdedores, no nada más por el hecho de que lo hicieron retroceder en su ciclo o que lo hirieron, sino porque él nunca había sentido miedo y sintió miedo por primera vez, como dice el meme, ahora sí sintió el verdadero terror, cuando le hicieron daño, cuando le demostraron que podían hacerle daño. Y este miedo se convierte en ira, pero precisamente porque no sabía si podían regresar antes cuando en lo que estaba descansando, porque de hecho tuvo que tomar un descanso aún más largo que lo de su ciclo habitual, porque lo habían lastimado de verdad. Entonces no sabía realmente si iba a poder como poner todas sus piezas en su lugar para cuando ellos volvieran. Y su seguro en este aspecto era Henry Bowers. Después de que Henry pierde la razón por haber contemplado las Deadlights, Pennywise lo mantiene de alguna manera cerca de él para que pudiera actuar en su lugar por si todavía estaba muy débil para eliminar a los perdedores. Y cuando Henry sale del psiquiátrico, bueno, de hecho antes, cuando ve a Pennywise, que Pennywise le dice ve y búscalos, literal, y se encuentra con la figura de Burp zombificada, tiene un pequeño monólogo con Burp que también no se explica aquí, donde se le dice, oye tú, ¿qué onda, no?
Y él le dice, no, pues nada más me puedes ver tú. Esto se da a entender perfectamente de que aparte de que Henry perdió la razón, pues Pennywise le envía estas alucinaciones, ¿no? Estas ilusiones para que lo vaya acompañando. Y en la película se ve, y esta persona que hizo el review decía lo mismo, ¿no? Como de, pues es que está el zombie y hasta se lo lleva en el carro y es como de, bueno, pues que nadie lo ve o que nadie hace nada. Y es lo que le comentaba a Gerardo. Es que en el libro se entiende perfectamente que nadie lo ve, que solamente lo ve Henry. De hecho, Burp se lo dice, solamente puedes verme tú. Y esto no se explica en la película. Y es por lo que se parece muy confuso, como de, bueno, ¿y por qué Henry está ahí? ¿Y por qué Henry los va a buscar, no? ¿Por qué les tiene saña? No se entiende que lo envió Pennywise, realmente. Fuera de lo del globo no se insinúa, más bien lo insinúa el globo, pero lo insinúa muy poco. Sí tendría que haber puesto, creo yo que pudieron haber sacrificado algunas escenas de chistes, por ejemplo, y poner este pequeño monólogo entre el zombie de Patrick Hostetter, que está sustituyendo al zombie de Burp, con Henry para explicarle precisamente por qué lo había enviado ahí Pennywise, ¿no? O al menos incitarlo a que matara a los perdedores, como de, no, pues es que ellos te la deben o algo, no sé. Cualquier cosa pudieron haber utilizado ahí que lo explicara. Eso es a lo que nos referimos, que depende demasiado del libro. Si tú leíste el libro, lo agarras de volada, ni siquiera lo cuestionas. Es como de, sí, es tal parte del libro. Pero ya cuando lo ves con detenimiento, si te pones a pensarlo y dices, sí, tiene razón, no tiene mucho sentido. O sea, si yo fuera alguien que nunca ha leído el libro y que no vio la miniserie como tú comentas, pues sí, realmente no entenderías como de, bueno, pues esa escena está de más. Igual que la muerte de Adrian Mellon al principio de la película. Decía también, vi otras opiniones, ¿no? Al respecto, que decían, pues es que se supone que está ambientada en 2017 y pues no había tanta homofobia, ¿no? ¿Cómo es posible que golpeen a alguien así, tan cerca fuera de una feria y nadie se dé cuenta? Pero se insinúa en la película, pero no se explica que es a nivel pueblo, que Pennywise tiene una influencia a nivel pueblo, que cuando las personas se alejan de Derry, olvidan lo que pasa en Derry, y lo que pasa en Derry se queda en Derry, y en Derry la gente, algo malo sucede, es una verdad a voces que algo malo pasa, la gente es mala, de una manera irracional. Y tú entiendes esto perfectamente, pero pues si lo ves como por fuera dices, bueno, ¿y esos personajes qué? ¿No? ¿Y por qué hacen eso y nadie se da cuenta? ¿No? A lo mejor se hubieran ahorrado esta escena y no hubiera, pues nada más es para poner ahí algo gore. Y pues no, sí era una parte del trasfondo que desafortunadamente se perdió por este aspecto. Y ya antes de hacer la primera pausa, porque ya nos vamos a centrar en las cosas del libro, que es como lo bueno. Sí, tienes toda la razón con lo de Bill Skarsgård. De hecho, muchos comentaban como de, es que nos parece como muy ridícula la apariencia de Pennywise, ¿no? O sea, tú ves a Pennywise así de lejos y no te da miedo. Y es como de, dude, es que la idea de que It tomara la forma de Pennywise era no dar miedo. Era para mostrarse amigable y atraer a sus presas, en este caso los niños, que sí mataba adultos como se ve en esta, pero él prefería a los niños porque eran más impresionables. Un adulto, entre comillas, ya está más maleado y sus temores son distintos. Los niños tienden a asustarse más y esto era lo que precisamente It disfrutaba. Y sí, la primera parte, y aquí se ve perfectamente este cambio de actitud, ¿no? De ser amigable y juguetón y atraer a los niños, y de pronto este gesto completamente inhumano en el que se transforma cuando los va a asesinar. Y esto no se veía en la miniserie. La verdad es que en la miniserie todo el tiempo ves a Pennywise e insisto, lo veo y digo, es que ese tipo, si tú lo ves en la calle no te le acercas. Ese tipo es un depravado sexual. No sé. O sea, realmente no se ve amigable. No es como que a los niños de, mira un bonito payaso. No, todo el tiempo se ve, está en ese creepy mode on. Y la verdad es que por eso pienso que está mejor lograda la versión de Bill Skarsgård. Bueno, vamos a hacer una pausa, amigos, y vamos a regresar precisamente con las comparaciones con el libro, las cosas con respecto al libro específicamente que queremos explicar, aclarar, para que lo puedan entender los que no lo leyeron. Los que sí, pues igual lo van a compartir y seguramente van a haber momentos que recordaron con nostalgia como lo hicimos nosotros. Así que no se vayan. No te despegues, estás en Spectápolis, análisis, críticas y recomendaciones con muy buen humor. Videojuegos, películas, series, noticias del espectáculo, cultura geek, cultura pop y más, solo aquí en Edvard Games. Sígueme en mis redes sociales, en YouTube, Facebook e Instagram como Edvard Games y en Twitter como Games Edvard. Ya estamos de vuelta. Esto es Spectápolis. Y bueno, amigos, ya estamos de vuelta.
Ahora sí, vamos a comentar cosas del libro. Me gustaría que empezaras tú, porque siento que me extendí demasiado en la parte anterior. Pero hay algunas cosas, no nada más comparaciones, sino cosas que quieras comentar con respecto a la obra original, cosas que te gustó ver como lector, cosas que a lo mejor sí te hubiera gustado ver y que no viste, cosas que te gustaría explicar al respecto o comentar sobre cómo se adaptó el libro al cine. Así que pues, dinos. Gracias. Sí, sobre todo aquí lo que vimos desde el capítulo 1 es que esta película es muy muy fiel a todos los sucesos que leemos en el libro. Desde, bueno, ahorita estábamos platicando desde la muerte de Georgie en el primer capítulo, hasta en esta película ver precisamente cómo te mencionan el ritual, a los Shoko, ¿qué eran? No recuerdo ahorita el nombre. Shokopiwa. A los Shokopiwa, exacto. Todas estas escenas, por decirlo de cierta manera, y que retomen todas estas cuestiones que no habíamos visto en la miniserie, creo que fue bastante bueno ver cómo se retoman. Y sobre todo eso, ¿no? Que nos dan un poquito más de fanservice, por decirlo de cierta manera, los que leímos el libro. Porque todas estas escenas son bastante interesantes, sobre todo porque sí nos dan un poquito más de sentido, ¿no? De que Pennywise no estamos hablando de que es un payaso, sino que estamos hablando de que es un ente inhumano. De cierta forma podríamos decir que es un extraterrestre. Entonces siento que eso ayuda también un poquito a la comprensión, porque en un principio, como mencionabas hace rato, mucha gente se va con la idea de entrada de que esto es una película 100% de terror, y por otro lado de que el antagonista es un payaso maldito, por decirlo de cierta forma, ¿no? Entonces creo que todo este tipo de cosas, hablar de las luces de la muerte, del ritual, nos dan un entendimiento mayor de que no estamos hablando de un payaso maldito, no estamos hablando de un asesino que se disfraza de payaso, y no estamos hablando de una película meramente de terror, sino que estamos hablando de algo que va muchísimo más allá. Estamos hablando de un concepto un poco más metafísico. Incluso Stephen King habla más de It en el sentido del macrocosmos. Entonces creo que eso puede ayudar a que nos quitemos también un poquito la idea de que It es un payaso maldito, ¿no? Sino de que es algo más allá. De acuerdo con el libro, It es la representación del miedo. En el libro, Stephen King nos explica que hay una representación del bien y una representación del mal. La representación del bien es una tortuga, que por cierto aparece en varias escenas, tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2, y eso creo que se agradece bastante. Y por otro lado, la representación del mal, la representación del miedo, es It. Entonces creo que eso nos lleva un poco más allá, de que It no es nada más una figura inhumana que quiere matar gente, sino que él por sí mismo representa al mal en todo el universo de Stephen King. Bueno, hay algunas aclaraciones que quiero hacer al respecto de lo que dices. Creo yo que no sería correcto decir que en todo el universo de Stephen King. Y esto es algo complejo, porque si bien la novela lo aborda muy bien, las explicaciones enteras las encontramos en otras novelas de Stephen King. Para empezar, esta novela sí nos dice que tanto la tortuga, que aunque parezca un poco ridículo en un principio, más bien es como la representación que le da, pero tiene un porqué. Ahorita voy a eso. It, o Pennywise, como le quieran llamar, para que no sea tan raro decir It, o eso, como quieran, son dos seres opuestos que existen en nuestro universo, pero nuestro universo no es el único universo. Esa es la cosa con Stephen King. Estos dos seres a su vez fueron creados por un ser que en el libro le llaman el otro, que es una especie de ser omnipotente, que es como, pues vaya, como el dios de dioses, por decirlo de alguna forma, ¿no? Muy chabacana, porque no sería tan acertado decirlo así. Y Pennywise, bueno, en este caso It,
es este contrario de la tortuga. Y por eso, de hecho, en la película él se menciona como el devorador de mundos. Esto también aparece en el libro. Porque, pues sí, se insinúa que ya ha estado en otros lugares y que seguramente ha devastado estos lugares. En el libro también explican, Audra, de hecho, la esposa de Bill, que sí aparece en el libro y en la película no. Bueno, sí, pero no es un personaje importante. Menciona que It le parece que es hembra. Esto va un poco más de la mano con Lovecraft, quizá. Tiene una similitud. Ahorita voy a ahondar un poco al respecto. Y de hecho en el libro sí eliminan a las crías de It, que estuvieron en huevos y que estaban ahí esperando eclosionar. Esto me imagino que tiene que ver con este concepto de devorador de mundos. Suponiendo que pueda cambiar de sexo o pueda reproducirse, o sea hembra, bueno, más bien se pueda autorreproducirse, ¿no? O sea, no necesita de una pareja, pues, o sea, más bien es un ser hermafrodita, supongo. Y deja estas crías que pues me imagino que son las que devastan los mundos en donde está. Esto no se aborda obviamente en la película. Otra de las cosas muy importantes que hay que mencionar con respecto a esto es que los fuegos fatuos o las deadlights, como le llaman aquí, las luces de la muerte, es, digámoslo, la forma en la que podemos verlo en nuestra dimensión. Porque It no solamente, o sea, es un ser, digámoslo, interdimensional, sino que su cuerpo no está aquí. Ni siquiera la figura del payaso, ni siquiera las deadlights son en sí la figura de It. Su verdadero yo está en el macrocosmos. Y si lo quieren entender de alguna forma, digamos lo que It hace una proyección astral, por decirlo de alguna forma. Proyecta su no sé si su conciencia o su energía o su espíritu, como ustedes lo quieren ver, a diferentes lugares del universo. En este caso, por eso, así fue como llegó a la Tierra y como llega a Derry. Esta es una representación de su yo, pero su verdadero yo está muy, muy, muy lejos. Esta es una de las razones por las que en otros materiales de Stephen King se insinúa que en realidad It no está muerto. Y yo dudo mucho que pueda eliminarse. En otros materiales también se explica que los seres, por ejemplo, que aparecen en la niebla, son de la misma dimensión de la que proviene Pennywise, o bueno, eso, y obviamente la tortuga, como ser contrario. Entonces ya podemos darnos una idea de que la forma verdadera de eso está mucho, dista mucho de lo que de una araña o de un payaso o inclusive de las deadlights. Simplemente porque el entendimiento humano no da para. Por eso digo que hay similitudes un poco con Lovecraft. De hecho hay una escena en la que Bill, al final del libro, logra, más bien Pennywise lo tiene atrapado con las deadlights, con los fuegos fatuos, y antes de que se vuelva loco y de que Richie lo rescate, porque Bill ya estaba pues valiendo pepino, y es Richie de hecho quien lo salva, quien tiene la voluntad más fuerte en ese momento y toma la batuta, por este concepto de la imaginación que tiene, ¿no? De poder pretender lo que le ayuda precisamente de adulto a combatir a eso. Bill logra ver una parte de la verdadera forma de Pennywise y llega a mencionar que lo que él alcanzó a ver era como una especie de cosa que tenía muchas patas, inmensa pues, pero que no alcanzó como a verle realmente la forma. Más bien no la entendía. Por eso toma la forma de una araña, porque la araña es, entre comillas, lo más cercano o parecido a la forma que el ser humano puede comprender. Y por eso ellos lo ven como una especie de araña gigante, pero no es que sea su forma. Por eso digo que tiene un poco más que ver con Lovecraft en ese aspecto. Y bueno, se supone que cuando ellos lo vencen, sí logran dañar a su verdadero yo que está en el macrocosmos, o eso es lo que piensan. Porque, como comento, en otras obras se insinúa que está vivo. Así que, el meollo aquí del asunto es que es un poco más difícil, es muy complicado de explicar. También en la Torre Oscura concretamente se explica que hay muchos universos y cada universo tiene un guardián. Estos guardianes los ejemplifican con formas de animales y de ahí proviene la tortuga. La tortuga es un guardián de uno de los pilares, precisamente el que está en nuestro universo, que se encarga de sostener a la torre. Por eso es que hablo así. Así que me imagino que en otras dimensiones pues igual, tal como hay It, pues seguramente hay un otro de esa forma. Fueron creados de esa manera. Vaya.
Entonces por eso hay muchas explicaciones que vienen en otros materiales y es muy difícil de explicar, pero trataron de hacerlo y eso es algo que pues sí se agradece. Sí, digo, también tomando un poquito lo que comentas, que pues realmente la forma de It es muy difícil de representar e incluso es difícil de imaginar. Ya si lo traemos un poquito al contexto cinematográfico, definitivamente sería muy difícil que alguien logre hacer la representación de It tal cual vino de la imaginación de Stephen King o de la imaginación de un lector. Porque finalmente todos tenemos una percepción diferente y por más también que tratemos de entender cuál es la verdadera forma de It, en dónde está, cómo es que se presenta, cómo es que aparece, creo que sería algo muy complicado de explicar en una película. Ya nos tendríamos que meter en temas de metafísica y cosas así y definitivamente creo que nos perderíamos un poquito, ¿no? Y bueno, algunas otras cosas que a mí me gustaron mucho, que veo en estas versiones y también me coinciden con el libro, concretamente con un personaje, con el personaje de Beverly. Hay muchos detalles de ella que me gustó que hicieron en esta versión que aparecen en el libro. Uno de ellos es las situaciones que ella vivía en casa con su padre concretamente. En el libro nos dan a entender que el padre de Beverly abusaba de ella. Y esto es algo que creo que sí se logra proyectar bien en varias escenas de la película. Es muy reiterativo que escuchamos al papá de Beverly diciéndole, tú siempre vas a ser mi pequeña niña, siempre vas a ser la niña de papá. Entonces ese tipo de comentarios, ese tipo de frases, o al menos así yo lo entendí, yo lo interpreté, nos hace muy reiterativo en varias ocasiones que el padre de Beverly abusaba de ella. Esto lo vemos reflejado también en el matrimonio de Beverly. Y algo que me llamó mucho la atención, no sé qué tan arriesgado sea, no sé si vayan a salir por ahí comentarios un poco agresivos en ese sentido, no dudaría en los tiempos en los que vivimos que sí. Vemos una escena en donde ya Beverly termina de hablar con Mike, está empacando sus cosas para irse a Derry. Tiene un encuentro con su esposo y pues su esposo la golpea. Es bastante gráfica la escena, lo vemos y pasa algo similar en el libro. Entonces creo yo que esto fue un poco arriesgado. A lo mejor va a recibir por ahí algunos comentarios agresivos, pero bien, finalmente es algo que sí sucede y creo yo que es bueno que se forme parte de la película. Y el último comentario que tengo de Beverly, que es algo que noté desde el capítulo 1 y aquí en el capítulo 2 también es muy reiterativo, nos hace mucho mención en el libro que Beverly fuma muchísimo y creo que en toda la película vemos a Beverly, yo creo que un 80% de sus escenas con un cigarro en la boca. Entonces creo yo que también ese fue un recurso interesante. Así es, de hecho sí, eso que comentas, el síndrome de Electra, concretamente, que se refleja en Beverly, como en Eddie se refleja el síndrome de Edipo, con sus parejas, ¿no? Hay muchas cosas que siento que sí adaptaron muy bien. Podría decir que Pennywise en muchos aspectos está bien adaptado. También ahondaron un poco en este pasado de Bob Gray, en el que muchas personas pudieron haber entendido que alguna vez Pennywise fue humano, pero no es así. Durante el libro se trata la historia de Derry y explican que Bob Gray era un payaso precisamente que, pues sí, mataba gente, mataba niños. Y en algún momento Pennywise toma la forma de Bob Gray porque yo creo que le gustó el payaso, pues para atraer a sus víctimas. Se le hizo algo lógico y probablemente, no recuerdo, ahí sí se me escapa, si Bob Gray actuaba por influencia de eso, probablemente, no lo tengo ahorita, pero creo yo que sí. Y se insinúa en la película de E.T., es una de las mejores escenas donde se ve pues, a Bill Skarsgård actuando sin maquillaje. Este tipo de cosas me gustó. El ritual de Shoot no es, lo intentaron llevar, sí, porque como tú comentas, ya hubiera sido algo más metafísico, ¿no? Es una lucha precisamente de voluntades, eso sí quedó muy claro y estuvo muy bien explicado. Sin embargo,
en el libro sí es mucho más complejo. Es una batalla que lleva mucho más tiempo y en la que intervienen todos, no de manera física, sino de manera mental. Y eso lo trataron de representar con estas escenas en las que se separan y cada quien como que llega a una especie de, pues sí, como si fueran a otra parte, a otra dimensión o no sé, o algo como personal en lo que tienen que luchar con su propio miedo, ¿no? En el caso, bueno, de Richie y de Eddie, esta escena que pues sí me hizo un poco ridícula de lo de las puertas. Sobre todo porque en el caso de Beverly, de Ben y de Bill, fue más personal. Bueno, el de Ben quizá hubiera elegido otra cosa para asustarlo. Pero bueno, también se entendió que era como esta idea de vas a morirte solo, ¿no? De Beverly, pues todos los abusos que recibió. Y en el caso de Bill, la culpabilidad que sentía sobre la muerte de Georgie. Con Eddie y con Richie probablemente hubieran podido jugar de otra forma, pero quizá no pudieron abordar tanto este tema. Otra cosa que se me hizo que estuvo muy bien adaptada, pues fueron muchas de las escenas más gore en el aspecto de cómo Pennywise mataba a sus víctimas. Hay una ligera insinuación a una escena que aparece en el libro, que considero yo que es de las más sangrientas que hay, más gráficas, y aquí la sustituyeron con la casa de los espejos. Pero cuando Bill habla con el niño en la calle y el niño le dice que escucha voces que vienen del drenaje y las escucha en su baño. Concretamente hay una escena donde esto sucede. Un niño escucha voces en el baño hasta que es atraído a estas voces y Pennywise sale de hecho del excusado y no lo muerde, más bien lo destroza. Mencionan que encuentra a su madre, el cadáver de su hijo, reventado, o sea, partido en dos con la espina dorsal hacia afuera. Es algo muy gráfico. Y yo cuando el niño le menciona esto me acordé muchísimo de esa escena. Fue como de, siento que fue un guiño. Tal vez no, estoy suponiendo, pero pues ahí se ve, ¿no? Que es cuando Bill va y lo mata en la casa de los espejos. Bastante gráfico. Hay otras muertes que no, obviamente están en el libro, que son pues impresionantes, que no aparecen aquí. Como hay una donde también Pennywise toma la forma del monstruo de la Laguna Negra y mata a uno de los niños también de manera muy gráfica, lo decapita. Entonces, trataron de tomar este tipo de gore en una escena concreta donde Henry Bowers en un flashback sale de las alcantarillas y se ven todos los cadáveres de los niños. En ese aspecto, por eso subió la clasificación de la película. Estuvo bien que trataran de abordarlo porque eso como que nunca se entendía en la miniserie y realmente ejemplifica que Pennywise era muy violento en este aspecto. Otra cosa que se explica en los libros y no se explica aquí es que en realidad, como precisamente su cuerpo físico no necesitaba realmente ser alimentado con carne, digámoslo, en grandes cantidades. Por eso a veces nada más mordía a sus víctimas hasta el punto de matarlos y dejaba los cadáveres, porque más bien se alimentaba de las emociones. Y esto es algo que también vi en algunos reviews, ¿no? Que comentaban, es que yo nunca he entendido por qué a algunos niños los mata y a otros no. ¿Por qué con los perdedores no pasa eso? Bueno, en el libro se explica que la tortuga está ayudando a los perdedores. Esa es una de las razones también por las que eso no los mata de principio. Y aparte de que son los únicos que realmente se le oponen en ese momento. Ponen resistencia mental a él. No es como con los otros niños que pues fácilmente los asustó o los lleva al punto del shock, de la parálisis completamente, y él aprovecha para matarlos. Con los perdedores pasa distinto. Esto es algo que se explica y que no se explica en la película y que a veces puede que muchos entiendan como que, pues es que los perdedores pues están como protegidos, ¿no? Pues sí, realmente lo estaban por la tortuga. Como digo, o sea, para los que leímos el libro vemos las referencias a la tortuga, que las hay. Y es padre, pero para quien no, pues puede que no tenga sentido. Pero en general hay muchas cosas que sí siento que fueron bien llevadas, ¿no? En ese aspecto, pues inhumano. Me hubiera gustado más el background de Derry, pero pues obviamente no se puede. De hecho, eso es algo que le comenté a Gerardo cuando la vimos la primera vez. Que le digo, es que siento que la película va a toda velocidad. Y ya había pasado más de una hora, ¿no?
Pero cuando llegan al restaurante chino era como, bueno, ya casi una hora y es que, híjole, yo siento que va rapidísimo. Pero precisamente porque en el libro, pues como tienes tiempo para desarrollar algo, es distinto, ¿no? Y en la película tienes que, literal, saltarte todo el background, saltarte los personajes secundarios, saltarte todas las subtramas y vámonos a lo que sigue, ¿no? Y yo lo sentí muy rápido, pero realmente no lo es. Supongo que hubo gente que la sintió muy lenta. Ese es el único problema con que dependa tanto del libro. Pero pues como tú dices, ¿no? Fanservice, pues sí, hay bastante. Exactamente, y también por ahí hay un par de cosas que no son tan fanservice y que sí son muy diferentes de lo que vimos en el libro. O a lo mejor no muy diferentes, pero que finalmente no están ahí. Una de ellas es que el personaje de Richie en esta película resulta ser homosexual. Hasta donde yo recuerdo, digo, tú coméntame si hay algo por ahí. En el libro en ningún momento nos da la pauta de que Richie sea homosexual y acá sí. E incluso eso hasta le causa un conflicto con Pennywise, porque cuando se le aparece, Pennywise empieza como que a hacerle burla de esa situación de que Richie, yo sé que tú tienes un secreto que no lo quieres decir, pero dime si quieres, yo te ayudo y yo lo cuento, ¿no? Entonces eso no me desagradó, no se me hace algo malo, pero es una de las cosas en las que la película difiere del libro. Rapidito, no te interrumpo, pero ¿sabes cuál es el problema con Richie? Ahorita que estoy recordando, es que en el libro el mayor problema que tenía Richie eran los bullies. Y los bullies estaban muy dementes en el libro, la verdad. O sea, Patrick Hostetter de la película, nada que ver con el del libro. Ahí sí, es algo que no me gustó. El del libro está loquísimo, es un psicópata de escuelita en desarrollo, que pues al final termina muriendo a manos de Pennywise, pero era un tipo brutal, ¿no? También se entiende que pues Henry y los demás no solo eran unos bullies, pues de sí te pego, no, eran personas muy violentas. Y Richie todo el tiempo como que juega un poco con Pennywise, con los bullies y sobre todo con otros miedos, pero que al final como que no son tan profundos o no supieron representar muy bien en la película, y aquí lo cambiaron más bien con el aspecto de inseguridad de su sexualidad. Pienso yo que lo reemplazaron con eso. Sí, y de hecho hace mucho sentido, porque precisamente si volvemos a la escena con la que abre la película, pues vemos que sí existía mucha intolerancia a ese tipo de cosas en Derry, entonces también puede ser algo que le causara mucho temor y mucha inseguridad a Richie. Y hay otra cosa que no nos terminó de... bueno, más bien no aparece en el libro, que precisamente platicábamos hace rato mientras veíamos la película. Hay una escena en donde Bill aparece en su sótano, está inundado, y aparece Bill de niño y aparece Georgie, y precisamente Georgie le empieza a echar la culpa a Bill de que por su culpa se murió, y le dice: tú ese día realmente no estabas enfermo, nada más no querías jugar conmigo. Y bueno, también recordando lo que dice el libro, realmente Bill sí estaba enfermo y por eso no había salido con Georgie. Pero bueno, es algo que no molesta, por decirlo de cierta forma. Creo que aquí lo que nos quisieron dar a entender es la culpabilidad que sentía Bill de la muerte de Georgie, pero es algo que difiere también del libro. Sí, o sea, en el libro sí se siente culpable, evidentemente, porque eso es algo que cambió en la película a esta adaptación con el libro. En el libro siempre Bill sabe que Georgie está muerto. Hay un funeral y hay pues duelo, ¿no? Incomodidad con sus papás en la que no le toman atención porque no superan la muerte de su hijo menor. Y eso es algo que en la primera película lo manejaron como que no sabían que estaba desaparecido, más bien que estaba muerto porque estaba desaparecido, y Bill trataba de buscarlo, ¿no? Sin embargo, esto no pasa en el libro. Bill siempre sabe que está muerto, y lo que mueve a Bill toda la primera parte del libro es la venganza. Bill quiere matar a eso por lo que le hizo a Georgie, quiere vengarlo, y mucha de la culpabilidad que trata más bien con lo que eso juega para molestar a Bill es precisamente esta motivación de vengar a Georgie, ¿no? Como de, pues mira, la verdad es que no lo pudiste ayudar, no estuviste ahí. Sí juega con eso, pero no desde el aspecto de que Bill no hubiera querido jugar con él. De hecho, en la primera escena del libro, bueno, no en la primera escena, porque la primera escena es la de Edgar Mellon, pero la primera escena de Bill y Georgie
sí juega, o no me acuerdo si es al revés. Bueno, el punto es que en esa escena Bill se hace mucho hincapié a que Bill quería mucho a Georgie. De hecho, antes de que Georgie se vaya, en el libro menciona que Bill le pide a Georgie que se acerque y le da un beso en la frente. Era algo que incluso Bill decía que era muy extraño en él, pero que en ese momento le nació porque le dio mucha ternura ver a su hermano. Y se menciona que Bill efectivamente tenía mononucleosis en ese momento y no podía salir. Llevaba semanas enfermo. Pero en ese momento como que algo intuía, como si una parte de él supiera que no lo iba a ver más. Y se acerca con Georgie, lo abraza, le da un beso en la frente y le dice que por favor se cuide. Y esto no es cierto, ¿no? Aquí lo manejan como que, yo no quise jugar contigo un día lluvioso. No, eso no pasa en el libro. E incluso, ahorita que lo mencionas, recuerdo, digo, no tengo muy fresco el libro, lo leí hace mucho tiempo, pero si no mal recuerdo, precisamente Bill le hizo su barquito a Georgie porque estaba enfermo, estaba en cama sin nada que hacer y dijo, bueno, le voy a hacer un barquito a mi hermano para que juegue. Sí, e inclusive toda esta escena en la que le dice a Georgie, ve por la acera, para el barco, para impermeabilizarlo. O sea, Bill se tomó muchas molestias para con Georgie en ese momento. Y eso es algo que, eso sí concuerdo con la película, ¿no? Cuando le dice Bill a su contraparte, esta escena en la que se ve al mismo de niño. Le dice, fuiste el mejor hermano mayor del mundo. Y de hecho, esa es la frase que le dice Georgie, que es el mejor hermano mayor. Georgie lo admiraba mucho y él quería mucho a Georgie. Realmente, o sea, independientemente de los pleitos entre hermanos de pronto que no se soportan, la verdad es que Bill sí quería muchísimo a Georgie y le dolió mucho. Ese era uno de los motivos del motor, precisamente de hacerles prometer a los demás que regresaran, porque era como de la muerte de Georgie no va a ser en vano. Exactamente. Y digo, a pesar de que hay estas pequeñas diferencias con el libro, digo, son de las cosas que más se notan. No, a pesar de eso, no son molestas en la película, no sientes que cambien el rumbo de la película, no te cambian la trama. Entonces, sí son diferencias, pero creo que no hay ningún problema con ellas. O sea, finalmente, en la trama que estamos viendo en la película funcionan, están bien y es una ligera desviación. No nos cambian el sentido de la película. En el caso, por ejemplo, concreto de Mike, también fue algo que cambiaron mucho, ¿no? Aquí le dieron, no sé, este sentido como de que eres pobre y por eso tienes tu lugar así. Es lo que trataron de dar en la primera película. Obviamente lo de la muerte de sus padres, que también eso fue muy extraño. Aquí como que le quisieron dar ese aspecto de que pensaba la gente que se habían muerto porque eran drogadictos o que creó el incendio de su padre, no sé, algo así. Me parece que fue una forma muy escueta de adaptar la trama del Black Spot, que es el bar de afroamericanos que tenía, me parece que el abuelo de Mike. Sí, era su abuelo, ¿no? Sí. No recuerdo, en donde precisamente lo quema un grupo de racistas de supremacía blanca que existía en Derry en ese tiempo, muy parecido al Ku Klux Klan. Es el que crea el incendio y encierran a la gente para que murieran. Y de hecho ese es un dato muy curioso porque en El Resplandor menciona el personaje de... no recuerdo ahorita cómo se llama, pero es el que ayuda precisamente al hijo de Jack, que él estaba en el Black Spot. Es muy curioso, ya como todos los libros de King están interconectados, pero ahí como menciona de que él fue uno de los pocos sobrevivientes del Black Spot. O sea que tenía relación con el abuelo o el padre de Mike, no me acuerdo, del abuelo de Mike. Del libro, ¿no? De hecho, Mike, el padre de Mike es un sujeto súper ejemplar. La familia de Mike es de las más unidas. Era como decir, tenemos precariedad, pero los valores de su familia eran así como intachables. El problema más bien que tenían era con sus vecinos, con los Bowers, porque el padre de Henry era excesivamente racista y incitaba a su hijo a estas riñas, ¿no? Porque en algún momento él fue arrestado por molestar al padre de Mike y siempre le tuvo odio, incluso mata al perro de Mike. Henry mata al perro de... No, el padre de Henry mata al perro de Mike. Tienen como este problema con el racismo. Creo que tal vez lo hubieran abordado mejor de ese aspecto en lugar de lo de que se quemaron inexplicablemente. Pues no sé, que le hubieran dado más este concepto del racismo que imperaba en Derry en general, porque no nada más
el padre de Henry era el racista, pero pues es algo que se hace habitual en el libro. También se hizo algo muy importante y lo menciona Mike, y no sé si te diste cuenta. Cuando menciona esta leyenda de los Shakopihua, que obviamente es completamente diferente al libro. En el libro es la tortuga la que le da la visión a Bill del ritual de Shot. No, y el ritual de Shot, más bien esta onda de la raíz, de hecho la hacen antes. Sí, leen una leyenda de los nativos americanos de cómo entrar en trance. Y cuando entran en trance, es la tortuga quien le enseña a Bill el ritual de Shot. Y este ritual lo hacen en la casa club. Precisamente se ponen a aspirar como humo hasta que entran en este estado de conciencia alterada. Pero Mike, en el libro, la primera vez que se encuentra con Pennywise, bueno, con eso, no solo lo ve como un payaso, sino cada quien lo ve de una forma diferente. Y Mike lo ve como un ave monstruosa en el libro. Y aquí en la película es curioso que Mike menciona, no, pues es que los Shakopihua lo veían como un ave monstruosa. Ese fue un guiño al libro. No es que lo vieran así los Shakopihua, así era como lo veía Mike. Y es curioso que Mike es de hecho quien lo menciona. También al final Ben, cuando le están gritando, eres un payaso, y eres una anciana, y Ben le grita, eres una maldita momia. Y de hecho es que en el libro Ben lo ve como una momia. Son guiños a las cosas que obviamente Andy Muschietti cambió, pero que quiso poner ahí como de, mira, sí me acuerdo y sí lo tomo en cuenta y aquí está. Y eso es padre para los lectores. Los demás no lo entendieron probablemente, porque pues es nada más para los lectores, pero pues quienes lo leímos fue como de, mira, eso estuvo cool. Sí, exacto, como comentábamos hace rato, hubo mucho fanservice, se agradece bastante, fue muy padre eso. Y pues bueno, son detalles que efectivamente si leíste los libros los vas a comprender perfectamente. Si no los leíste, a lo mejor no pasarán desapercibidos, pero creo que sí tiene una mejor intención cuando sabes más o menos de qué va, ¿no? Como por ejemplo lo que hemos platicado, el asunto de la tortuga, ¿no? En el capítulo 1 recuerdo mucho que esa parte es idéntica al libro cuando baja Georgie al sótano por la acera para que Bill termine de sellar su barco. En el libro te dice que Georgie tenía muchísimo miedo, realmente le daba mucho miedo bajar al sótano, y en eso vio una caja con un dibujo de una tortuga y eso lo tranquilizó. Y en esta película vemos a la tortuga cuando regresa Ben a la escuela, precisamente buscando... ¿cómo le llamaban? Buscando su token o algo así, ¿no? Para poder hacer el ritual. Entra a un salón cuando empieza él a tener sus recuerdos y ahí vemos una tortuguita ahí en el escritorio. Entonces también ahí tenemos esos guiños. Pues sí, y podríamos seguir hablando de esto, pero creo que mencionamos al menos los puntos más importantes. Y ya nada más para dar el veredicto final, yo les hago una recomendación. Si es posible... Si realmente tienen la disposición y el tiempo, lean la obra original. No solamente porque es una excelente novela, realmente no es de dientes para afuera nada más porque, sí, es que Stephen King es famoso. No, realmente el libro es muy bueno. De hecho, yo cuando la leí la primera vez la hice con muchas reservas. Y eso es algo de que sí les digo, me pasó lo mismo con Entrevista con el vampiro también, que es un libro de Anne Rice. Primero había visto la película, en este caso en el Date, primero había visto la adaptación cinematográfica, la de la miniserie, y lo juzgué desde ese lado. Y no hagan eso, lean el libro y les aseguro que no solamente se van a topar con una historia increíble y estremecedora, porque sí tiene escenas muy gráficas, que a mí sinceramente, a lo mejor no que me aterrara, pero sí me dejó perturbado un tiempo, pensando un tiempo, ¿no? Me imaginaba la escena en mi cabeza y sí era como, wow. Esto es muy gore. Muy hardcore. Sí, muy hardcore en cierto aspecto. Con todo y que ya la había leído ya grande, ¿no? Léanlo y creo que van a disfrutar mucho de estas adaptaciones. Les van a dar el valor para lo que fueron hechas, para los fans. Muschietti se esmeró en ser lo más fiel posible a algunas escenas, precisamente porque lo hizo para los fans. Y aunque esto puede parecer malo en algunos aspectos, pues eso fue lo que hizo principalmente que me gustara, por ejemplo, a mí la película. Eso y el cameo de Stephen King, también me encantó. Sí, el cameo de Stephen King. Bueno. Muy bueno. Y otra es que si van a ver la película, juzguen en general, o sea,
Está bien que les puede gustar o no les puede gustar una película, es completamente válido. Pero lo que sí es cierto es que hay muchas cosas muy positivas a nivel cinematográfico que sí estaría bien que revisaran, no nada más en esta cinta, en cualquier cinta que vayan a ver, como la fotografía, como la música, como las transiciones, lo sólido que a veces son los personajes, ¿no? Cómo se esmeran en esto. No se fijen tanto en el aspecto nada más de terror, les repito lo mismo. It no es una novela completamente de terror. Desafortunadamente la película sí nos la vendieron como terror, pero realmente no lo es. Y si lo ven con esa perspectiva, que es una historia más que nada de la amistad, de los vínculos entre las personas, y sí, tiene cosas de terror, pero si lo ven desde ese lado, la película no se les va a hacer tan mala, en mi punto de vista. Para mí realmente no es mala, de hecho yo le doy un 8 de 10, porque aunque tiene muchos puntos negativos, creo que lo más importante de una película, que es la historia, la supieron contar bastante bien. Independientemente de los efectos, los sustos, lo que sea, de cualquier película, lo más importante de una película es la historia que quieren contarnos. Y la historia que nos contaron sobre It, y sobre todo sobre los perdedores, creo que se logró perfectamente. Entonces no considero que sea mala, de hecho se me hizo una película buena, se me hace una película entretenida. Tiene muchos guiños a los 80s, las dos partes, por si les gusta todo ese rollo también. O sea, hay cosas para todos en las películas. Y pues sí, se me hace mejor, muy superior a la de los 90s, a la miniserie. Tiene buenos actores, tiene buen reparto, tiene buen vestuario, tiene muy buena música, sobre todo la 2. Tiene mejor música que la 1. Su fotografía y sus transiciones lo menciono y lo remarco. Véanla de nuevo y chequen las transiciones, son excelentes. De verdad es un lenguaje visual, es un vocabulario visual hermoso el que tiene Andy Muschietti, muy dinámico. Nos hizo muy amenas algunas escenas de flashback, nada más por las puras transiciones. Y creo que por eso vale la pena que la vean. Y si, como les comento, pueden leer el libro, háganlo, lo van a disfrutar y luego de leerlo, vuelvan a verlas y seguramente les van a tomar más cariño. Así es. En mi caso, creo que le voy a dar un poquito más. Yo le daría un 8.5 porque realmente me gustó mucho. Un poco la publicidad que nos hicieron creó mucho hype. Sinceramente yo sí esperaba una película mejor, pero la verdad es que no me desagradó en lo absoluto, tanto que ya la vimos 2 veces y seguramente la veré 1 o 2 veces más, no lo dudo. Me gustó bastante. Creo que es una forma bastante buena de terminar la gran historia que empezaron con el capítulo 1. Como bien comentas, esta película está hecha para lectores. Tiene muchos detalles que se agradecen bastante, sobre todo. El cameo de Stephen King es muy bueno. Creo yo que la forma en la que nos contaron la historia y también la forma en la que el reparto trató de cierta manera, tal vez no superar la versión de los 90s, pero sí de darnos algo nuevo, algo diferente, fue un gran esfuerzo. Sinceramente yo diría, me quedo más con esta nueva versión que con la miniserie de los 90s. A pesar de que Tim Curry es muy buen actor y también hizo un gran trabajo como It, definitivamente creo que el personaje de Bill Skarsgård, además de que está más apegado al del libro, siento yo que infunde más terror. Porque como comentabas hace rato, el personaje de Tim Curry parece más un violador que otra cosa. Y en este caso, el personaje de Bill Skarsgård realmente es perturbador. Es un increíble actor. Es casi un animal. Exacto, es casi un animal, exactamente. Y creo yo que esa es una de las cosas más padres que nos dejó esta película. Así que yo sí le daría un 8.5. Y bueno amigos, les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado en este video y en este podcast sobre todo. Ya saben, les voy a dejar obviamente en la descripción del video y también en esta parte mis redes sociales para que me sigan. Voy a estar subiendo contenido relacionado, imágenes, noticias, dependiendo de lo que estemos hablando en ese momento. Obviamente los gameplays también van a seguir, y también voy a estar subiendo tops y cosas como he estado haciendo últimamente. Así que por favor estén pendientes, suscríbanse al canal,
den like a este video, compartan con sus amigos y comenten en la sección de comentarios qué es lo que opinan, qué calificación le dan, qué les gustó, qué no les gustó y por qué. Sería muy bueno saberlo. Como les digo, estuve viendo opiniones variopintas y realmente es interesante ver tanto de los lectores, si ya lo leyeron, comenten qué es lo que piensan, como si no son lectores, a lo mejor es como de, bueno, pues yo no lo leí, la verdad las películas pues no me gustaron nadita. Entonces pues también es válido, ¿no? Recuerden que también pueden escuchar este podcast en Spotify, también voy a dejar el enlace, o pueden buscarlo como Spectápolis. Agréguenme a sus listas, síganme y compártanlo también con sus amigos. También les voy a dejar en la descripción mi canal secundario de Edward Music, donde normalmente estamos tratando música, obviamente espectáculos referentes a la industria de la música. Habrá covers, se hablan de conciertos, se habla de muchas cosas. Y también pueden encontrar los podcasts que ahí tenemos, que es Friday Talk, en Spotify. Ya saben, los esperamos para la próxima edición, que en el caso de Spectápolis es, digamos, lo que lo voy salteando con los otros videos, pero en el otro canal nos pueden seguir cada viernes. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado. También le agradezco mucho al Castor que de nuevo haya platicado con nosotros. Gracias, al contrario, es un gusto. Y pues también muchas gracias por escucharnos. También les voy a dejar el Twitter del Castor por si lo quieren seguir con sus opiniones tan pesadas de música y de economía. Como siempre, los ha saludado su amigo Edward Games. Adiós.